la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Estoy buscando una dulce sombra que me acompañe cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Busco una huella en el pasado incierto que sea la clave de todo este miedo. Busco palabras en el diccionario para poder decirte que te amo. Busco mis estructuras en el cielo y todavía no conozco el suelo. Estoy buscando un encuentro cercano que me libere de mi propio fango. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa educativo Dialoguemos de Salud, su programa, el programa creado para hacer conocer acerca de las problemáticas más importantes que pasan o que ocurren en nuestra población en el día a día. Dialoguemos de Salud, como todos los jueves, se presenta por la página de Facebook de Primer Reporte a partir de las 8 de la noche. Está siendo retransmitido por Diario El Amazónico, mis grandes amigos en Zamora Chinchipe, igualmente retransmitido por la red Ecuasur FM, allá mis grandes amigos en Cariamanga, Jorgito Pereira y Mauricio Cabrera, retransmiten Dialoguemos de Salud.
Tenemos el día de hoy un invitado de lujo, al doctor Jorge Reyes Jaramillo. Mi estimado Boris, por favor, ¿podrías apoyarnos con la diapositiva número 2 para que nuestros amigos y seguidores conozcan a nuestro invitado el día de hoy? El doctor Jorge Reyes Jaramillo, doctor en Medicina y Cirugía, magíster en Salud Pública, tiene un diplomado en Planificación Estratégica y Diseño de Proyectos, doctorando en Filosofía en el Mundo Global, graduado en el Máster Contundente del Doctorado en Filosofía, diplomado superior en Gerencia de Sistemas de Salud, diplomado en Planificación Estratégica, fue alcalde, nuestro exalcalde en el periodo 92 al 96, docente de nuestra Universidad Nacional de Loja, al momento ex docente, escritor de varios artículos, tanto a nivel de revistas indexadas como de alto impacto. Mi estimado doctor Jorgito, bienvenido. El día de hoy el doctor Jorge nos va a dialogar acerca de los estilos de vida saludables. Mi estimado doctor Jorgito, salude a nuestros amigos y seguidores. Gracias, Alvarito, un placer muy grande poder estar esta noche con todos los amigos, con los seguidores en estas nuevas versiones de comunicación, tan bien logradas, tan bien llevadas, con la emoción de estar frente a un queridísimo, primero amigo, colega y mi exalumno, que para mí significa realmente una enorme satisfacción. Mi estimado doctor Jorgito, acordémonos un poquito hace unos años que usted me preguntaba en las bonitas clases de bioestadística inferencial, y mire lo que es la vida. Ahora yo voy a preguntar, mi estimado claro doctor. que sí, hermoso. Mi estimado Boris, ¿podrías ayudarnos con la diapositiva número 3, por favor? El día de hoy, como dijimos, vamos a abordar una temática muy importante: los estilos de vida saludables. Dentro de lo que constituye la importancia de los estilos de vida saludables, pues tenemos el ejercicio, el bienestar, es decir, la alimentación adecuada y ese bienestar emocional de las personas, el mantenerse saludable y sobre todo mantener esa energía. La siguiente, por favor, Boris. En esta diapositiva podemos valorar las enfermedades más prevalentes que actualmente existen en nuestra población: diabetes, problemas de tipo renal, problemas de tipo cardiológico consecuentes del mal manejo o a veces del descontrol de la hipertensión arterial, pues que es un desencadenante total hacia la muerte prematura, mi estimado doctor Jorgito. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar una diapositiva que no es tan agradable, en la cual indica que 1 de 4 niños menores de 5 años presentan baja talla para la edad, 3 de cada 10 niños entre 5 a 11 años presentan sobrepeso y obesidad, 1 de cada 4 adolescentes de 12 a 19 años ya presentan sobrepeso y obesidad, y aquí lo más traumático es que de 10 adultos, 6 entre 20 a 59 años ya presentan sobrepeso y obesidad. Si todos conocemos, cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, hablamos de un proceso inflamatorio total del organismo que es proclive ya a un proceso de una enfermedad de tipo crónica. Mi estimado doctor Jorgito, cuando hablamos de estilo de vida saludables, ¿a qué se refiere este concepto? Básicamente, al ser humano hay que entenderlo en la vida. Es en la propia vida, en el propio acto de vivir en correlación, de vivir en sociedad, en donde se generan formas específicas de salud, de enfermedad y de muerte. Por lo tanto, las formas de vivir que son más aptas para la salud, en grupos determinados llamamos estilo de vida, y si esas contribuyen a mantener, a mejorar, a desarrollar la salud, entonces hablamos de estilos de vida saludables. Efectivamente, el estilo de vida es un concepto más individual, más propio de la persona, que tiene que ser analizado en el contexto general, pero desde una perspectiva teórica, que es la perspectiva de la salud. Entonces, cuando hablamos de salud, no nos estamos refiriendo a la enfermedad o simplemente a que no exista enfermedad en una persona. La salud es mucho más. El propio concepto de la Organización Mundial de la Salud lo define como el completo estado de bienestar físico, social, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto implica realmente que nosotros podamos diferenciar
entonces de alguien que puede estar sin una enfermedad biológica, pero puede no estar sano, porque tiene esa parte que ver con el entorno psicológico y espiritual. Por lo tanto, los estilos de vida se refieren de manera más específica al tema individual de una persona. Excelente, excelente concepto, mi estimado doctor Jorgito, es decir, todas aquellas costumbres, culturas que nosotros mantenemos y que estas provocan dos vertientes. Una, mantener una estabilidad de la salud, o bien irnos al otro lado, provocar una enfermedad, con ella provocar la muerte prematura, que es lo que normalmente es el temor de lo que constituye propiamente actualmente estas enfermedades en la población. Mi estimado doctor Jorgito, hablamos de estilos de vida. Ahora, cuando hablamos de modo de vida, ¿cuál es la diferencia entre estilo y modo de vida? El modo de vida se refiere a algo más amplio, se refiere al conjunto de una sociedad en la que las personas se desenvuelven. Vamos a suponer, las personas que viven en el Polo Norte, casi todos tienen un modo de vida similar, con algunas variaciones que tienen que ver con la parte biológica, etc. Las personas de la costa tienen formas de vida, modos de vida bastante similares y que pueden ser diferentes a las de la sierra o del oriente. Las personas que habitan en los sectores rurales tienen un modo de vida que es diferente al de las ciudades. Pero dentro de cada uno de ellos existen los estilos de vida. Por eso es fundamental que nosotros, cuando nos referimos al modo de vida, estamos involucrando a espacios geográficos más altos y a grupos cuya reproducción social tiene características similares. El modo de vida de las personas, por ejemplo, proletarias, no es igual al modo de vida de otras personas que son los dueños de los medios de producción. Excelente. O sea, mi estimado doctor Jorgito, un estilo de vida es mis costumbres, pero individualmente. Un modo de vida ya es las costumbres de una población en general. Modeladas por la producción, por las formas de producción y por la sociedad. Y allí están un poco lo que significa las costumbres. Y dentro de las costumbres, entonces, que tienen un papel de reproductor de la cultura, se encuentran algunas particularidades que son los hábitos. Y dentro de esos hábitos existe ya algo más específico, más puntual, que se entiende el estilo de vida. Excelente, mi estimado doctor Jorgito. Ahora, nosotros ya sabemos que un estilo de vida es la forma en la que yo llevo, ¿no es cierto?, mi forma de vivir. ¿Cuáles serían los beneficios de acoplarse a un buen estilo de vida? Es decir, realizar actividades que vayan en beneficio de mi salud. Este es un problema muy complejo, porque no existe una sociedad, sino varias sociedades. Y porque dentro de la sociedad existen varios grupos, muchos de ellos muy heterogéneos, muy disímiles, que definen sus propias formas de vida. Vamos a suponer, por ejemplo, aquellas personas que venden su fuerza de trabajo o que están laborando en el campo. Aquellas tienen una forma natural de vivir por la producción, es decir, desarrollan su trabajo, su actividad física. No hay el problema del sedentarismo. Probablemente tengan menos estrés, aunque el estrés laboral cruza todas las actividades productivas. Posiblemente tengan un entorno más saludable, aunque si trabajan con agroquímicos tienen un peligro muy grande. Entonces, ¿cómo definir un estilo de vida común? Muy difícil. Sin embargo, hay elementos importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con la recreación? ¿Qué pasa con el ejercicio? ¿Qué pasa con el consumo de sustancias tóxicas? Por ejemplo, las más comunes, el consumo de cigarrillo y de alcohol. Hay algunos trazadores que se los puede ir estudiando en cada uno de los grupos. Entonces, el tema de una vida saludable es un proceso de adaptación, no solamente biológica, sino es una adaptación cultural. ¿De dónde viene esa adaptación biológica y cultural? Viene de una vertiente
que es fundamental de la sobrevivencia, de las funciones básicas. Es decir, el cerebro del ser humano está diseñado en tal forma que le permita, por ejemplo, reproducirse, alimentarse, defenderse. Pero cuando se complejiza mucho más como el cerebro de los seres humanos ya altamente evolucionados, entonces allí encontramos algunas particularidades que también es la búsqueda del placer. Las conductas que han sido positivas en cuanto a la reproducción, en cuanto a la alimentación, en cuanto al placer, entonces tienden a desarrollarse y a reproducirse, y entonces allí se encuentran algunas cosas de lo que desde la perspectiva de la sobrevivencia humana resultan ser o no saludables. Excelente. Mi querido doctor Jorgito, ahora hablamos del riesgo de salud. Cuando nosotros hablamos del riesgo de salud y de enfermedad, hablamos de factores protectores por un lado y de factores agresores por otro lado, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con este concepto cuando hablamos de estilos de vida saludables? El tema del riesgo viene desde la epidemiología y fundamentalmente de la epidemiología convencional. Una persona que esté expuesta al humo de tabaco efectivamente tiene más riesgo de desarrollar alguna de las afecciones que aquel que no está expuesto. Y una persona que consume tabaco tiene más riesgo de aquellos que están expuestos al humo del tabaco y de aquellos, por supuesto, que no están expuestos ni siquiera al humo del tabaco. Entonces, un poco allí viene el asunto, cómo unas personas, frente a un hecho externo, ya sea natural o antrópico, tienen efectivamente mayor o menor riesgo. Yo diría que un concepto también aplicable es las oportunidades de enfermar o no, que implica pues un razonamiento un poco más allá que la parte matemática del cálculo del riesgo. Una persona que hace ejercicio, que tiene una vida activa, tiene menos riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Es decir, en este caso el ejercicio resulta ser un factor protector. Una persona diabética que tiene una alimentación saludable tiene menos riesgos de desarrollar complicaciones de la diabetes que aquella que, por ejemplo, no se cuida adecuadamente en su alimentación o en el ejercicio. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. Una persona sometida a estrés tiene más riesgo de desarrollar, por ejemplo, una arritmia cardíaca, un infarto agudo de miocardio, de que aquella persona que tiene más o menos controlado el tema del estrés, es decir, no tiene un estrés crónico. En ese mundo es el que nos movemos los médicos. Lejos de decir, bueno, esta situación se la puede predecir por efectos de creencias religiosas, etcétera, cosas, ahora se lo maneja de acuerdo al riesgo epidemiológico, que son cálculo de posibilidades. En consecuencia, para resumir, los factores que pueden generar daño en las personas para determinar que haya problemas primarios o secundarios se conoce como factores de riesgo. Y aquellos que evitan que las personas desarrollen algunos tipos de afecciones se conoce como factores protectores. Excelente. Muy bien. Mi estimado Boris, ¿podrías ayudarnos, por favor, con la diapositiva número 6, por favor? Dentro de lo que constituye los estilos de vida saludables y lo que acabó de decir el doctor Jorge, los factores de tipo agresores o aquellos factores de riesgo que pueden ocasionarnos una enfermedad o en definitiva pueden provocarnos una complicación en la persona que ya la padezca, pues tenemos el consumo del alcohol y del tabaco. En nuestro país, ¿cómo nos encontramos? Indica la epidemiología actual que de 4 de cada 10 adultos han consumido algún tipo de tabaco alguna vez en su vida. 1 de cada 10 adultos consumen actualmente tabaco. 2 de cada 10 estudiantes de entre 13 a 15 años han sido expuestos al humo en el hogar. 3 de cada 10 estudiantes son expuestos al humo en espacios públicos cerrados. El consumo en los hombres es 6 veces mayor
que las mujeres. En cuanto al alcohol, vemos que 8 de cada 10 adultos ha consumido alcohol alguna vez en su vida, 4 de cada 10 adultos bebe alcohol actualmente. De estos, el 24% consume 6 o más bebidas en una ocasión. Ahí hablamos ya de consumo nocivo. El consumo nocivo es 3 veces mayor en los hombres que en las mujeres. La siguiente, estimado Boris. En esta diapositiva, mi estimado doctor Jorgito, quiero que pongamos un poquito de énfasis en esta diapositiva, la cual nos indica lo siguiente. Las principales causas de muerte de los ecuatorianos están asociados a la obesidad, sobrepeso, consumo de tabaco, alcohol y una actividad física insuficiente. Mire, mi estimado doctor Jorgito, tenemos que la primera causa de muerte son las enfermedades de tipo isquémicas del corazón, secundarias a la hipertensión. La segunda causa de muerte en nuestro país es la diabetes mellitus. La tercera causa representa las enfermedades cerebrovasculares, cuando uno dice, me dio un derrame cerebral, le dio un derrame cerebral a mi vecino. La quinta son las enfermedades hipertensivas propiamente establecidas. Es decir, que de 10 causas de muerte en nuestro país, 4 son específicamente dadas por estas enfermedades. Mi estimado doctor Jorge, gracias Boris. Mi estimado doctor Jorge, dentro de los estilos de vida saludables, ¿cuáles son los más importantes y que usted, desde su punto de vista científico como es, recomienda a nuestra población? El perfil epidemiológico es un perfil de transición entre lo que significan las causas de muerte asociadas a la pobreza, a la desnutrición, a las necesidades básicas insatisfechas que perciben en las enfermedades infecciosas, y también las nuevas formas de enfermar y de morir que tienen que ver con las enfermedades crónico-degenerativas y particularmente dentro de ellas las enfermedades cardiovasculares. Esto es una verdad dolorosa porque al parecer por cualquiera de los dos lados estamos cercados y eso tiene que cambiarse. A ver, en el tema del cigarrillo, en los años de 1940, 1950, especialmente en los Estados Unidos, había un consumo terrible de cigarrillo. El consumo de cigarrillo se lo asoció a cierta propaganda que levantaba los egos masculinos y después femeninos. Entonces, la propaganda de Marlboro, etcétera, hacían que la gente presuma que esa forma de relacionarse y de fumar le daba un estatus. Es decir, eso fue asociado precisamente a la industria tabacalera. Cuando comenzaron a ver las causas de muerte, pues obviamente los grupos que manejaban esas grandes empresas denostaron a los médicos e investigadores y como casi todo el mundo fumaba, entonces no había oportunidad para calificar como un factor de riesgo. Tuvieron que levantarse y luchar para establecer de que sí es el consumo del cigarrillo una causa de enfermedad y de muerte. Son más de 250 las sustancias tóxicas que contiene el cigarrillo, de las cuales aproximadamente entre 69 o 70 o algo parecido son aquellas que son potencialmente cancerígenas. Entonces, el riesgo de morir por cáncer pulmonar es muchísimo más alto en los fumadores respecto de los que no fuman. Allí tenemos un problema, igual el tema de las bronquitis, el tema del enfisema, el tema del asma y de algunos otros procesos alérgicos se asocia al consumo del alcohol tanto activo como pasivo. Sin embargo, eso tiene que ver también con otras cuestiones. Cuando hay una persona estresada o angustiada, el fumar tiene un efecto medio de placebo que calma la ansiedad. Es decir, fumando se tranquilizan. Lo he podido experimentar, lo he podido ver en muchas personas. Sin embargo, eso no cura, eso no es la solución. Pero cuando se produce eso, las bocanadas que produce la persona con su ansiedad de fumar aumenta la cantidad de nicotina que ingresa a los pulmones y sabemos a dónde va. Entonces, el tema del cigarrillo ha sido una especie de estilo, de estatus, ha sido el resultado de una serie de políticas públicas que no son correctas
y ha sido asociada a otros problemas del estrés, de la ansiedad. Por ejemplo, cuando comienzan algunos problemas que tienen su origen en ciertas acciones de grupos feministas, se provocan también el aumento de las disoluciones conyugales y la soledad de los cónyuges. Resulta de que poco tiempo después comienza a incrementarse en el Brasil la tasa de mujeres con cáncer pulmonar. Y eso resulta que deviene la explicación en que aumentan el consumo de cigarrillo. Es decir, allí se explica una situación muy grave que frente a una salida psicológica se recurrió al cigarrillo. Con esto lo que trato de decir es de que el consumo de cigarrillo tiene una complejidad y tiene una situación adictiva. Es decir, es la persona que ya no puede dejar de fumar o que siente mucho placer fumando. Y eso ha venido a golpear a las instituciones. Gracias, se dieron leyes que impedían de que se fume en todo lado, se generaron zonas de fumadores y hoy puedo decir que se ha disminuido considerablemente el consumo de cigarrillo, pero sigue persistiendo mucho más con esas estadísticas que, Alvarito, tú nos has presentado. ¿Cuál es el efecto? Por ejemplo, con el consumo de cigarrillo se incrementa radicalmente la posibilidad de un infarto. Se incrementa la posibilidad de otras afecciones del corazón, incluso afecciones del riñón. Problemas renales son mucho más graves en personas que consumen cigarrillo. Es decir, allí tenemos un gran problema devenido de un hábito completamente inadecuado, que hay que superarlo. El otro tema del alcohol ese sí es más complejo explicarlo, porque cuando van a pedir la mano de la niña, entonces se saca una botellita para celebrar el pedido de la mano. Cuando se casan por lo civil o por lo eclesiástico, en ambas hay también consumo de alcohol. Cuando nace la criatura, también la mamá está sufriendo por allí, el papá con la gallada está echándole un poco de alcohol. Y bueno, y en todos los actos, ¿no es cierto? Eso realmente es una parte de una cultura nuestra. No hay cómo satanizar el consumo del alcohol. Muchas gentes encuentran en el ser bebedores sociales, no compulsivos ni nada de eso, una salida a los problemas de la vida cotidiana. Pero lo más grave es cuando eso se vuelve un vicio que tiene infinidad de implicaciones, desde las implicaciones sociales, morales, laborales, etcétera, hasta las propias implicaciones que tienen que ver con la propia salud de las personas. Esto también está unido a una gran propaganda. El tema es cómo influye esa propaganda de que este trago es mejor que otro, etcétera. Eso estamos viviendo en un mundo con esas propagandas. Entonces allí viene el rol de los padres de familia en saber orientar a los niños. Pero no pueden ser los orientadores cuando dice, hijito, no debes tomar ni una copa, y se da la vuelta y salud, ¿no es cierto? Esa situación de no educar con el ejemplo es cuestionable. Sí, entonces habría que mirar algunas cosas. Por ejemplo, un consumo moderado de vino, yo creo que actúa como una especie, no voy a decir de factor protector 100%, pero sí es recomendable en las personas. O si se puede tomar un poco de cerveza, tampoco le vamos a decir que ya es un alcohólico porque se ha tomado una cerveza. Pero de allí al abuso y a su rol de control y de sometimiento de quienes caen en eso, hay una diferencia terrible. Entonces, sobre eso tenemos que opinar en el sentido de que hay que ir orientando a las personas en la seguridad de que puedan ellos entender lo negativo que es el consumo del alcohol. Hay otros elementos que tienen que ver. Hagamos un paréntesis, mi estimado doctor Jorgito. Hablamos de dos factores de tipo de riesgo de enfermedades. Por un lado, el consumo del tabaco, que acabó el doctor Jorge espectacularmente de presentarlo y de explicarnos el daño que provoca. No nos olvidemos que además de tener la nicotina, el alquitrán,
es un compuesto que inclusive se encuentra en mayor porcentaje de todos los compuestos y que el efecto es dañar directamente la parte media del vaso sanguíneo, que si sigo fumando cualquier instante se rompe ese vaso sanguíneo y hasta ahí nos quedamos en un estado de parálisis cuando es en un vaso pequeño, o bien quedamos en un estado vegetativo ya por una hemiplegia o por un infarto o por una obstrucción a nivel de un vaso grande a nivel cerebral. A su vez, lo que constituye el humo del tabaco, mi estimado doctor Jorgito, nos dicen los estudios de que no hay retroceso, es decir, provoca un daño irreversible a los vasos sanguíneos, principalmente a nivel, como usted dijo, renal, a nivel de los ojos, mientras que el alcohol, claro, el alcohol después de una ingestión, normalmente en 3 meses, después de una persona que dice, hoy me pegué una buena farra, después de 3 meses queda libre recién esta persona del ácido acetilaldehído, que es principalmente el compuesto en el cual se tiende a desarrollar y a provocar el alcohol, pero no sucede lo mismo con lo que constituye el tabaco. Es decir, nuestro Ministerio de Salud aquí sí ha tenido mucha fuerza, mucho énfasis, ha generado los espacios libres del consumo del cigarrillo, regula continuamente los bares, discotecas en la cual exista un sitio exclusivo, pero que no haya fuga de lo que constituye el humo para las personas pasivas y no provoque pues el daño. Entonces, yo creo que acciones como estas protectoras también contribuyen a lo que es la salud. Venimos en contados minutos, mi estimado doctor Jorgito. Boris, nos vamos con nuestra pausa comercial para promocionar a nuestros auspiciantes de Dialoguemos de Salud. Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa, que me haga conocerme tanto, que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Estoy buscando una dulce sombra que me acompañe cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento, que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo, y ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Busco una huella en el pasado incierto, que sea la clave de todo este miedo. Busco palabras en el diccionario para poder decirte que te amo. Busco mis estructuras en el cielo y todavía no conozco el suelo. Estoy buscando un encuentro cercano que me libere de mi propio fango. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo, y ceniza que se lleve. Estamos de regreso con Dialoguemos de Salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Reyes Jaramillo, dialogando acerca de los estilos de vida saludables. No nos olvidemos que dentro de lo que constituye el formato de nuestro programa es la interacción entre ustedes, nuestro público, seguidores y amigos con nuestro invitado, por lo cual cualquier comentario, cualquier pregunta hacia nuestro invitado pueden hacerlo a partir de estos momentos, tanto en el Facebook como también a lo que es nuestro WhatsApp. Mi estimado doctor Jorge, ya habíamos hablado del problema, de la gran problemática del cigarrillo y también del alcohol. ¿Qué otro estilo de vida u otro factor de riesgo para la salud de la población existe? Bueno,
dos cosas fundamentales. Primero, la mala alimentación, la mala nutrición y el sedentarismo. El tema de la nutrición es fundamental para todos. No voy a hablar ahora del tercer cerebro porque sería meterme en Honduras, pero sí quiero manifestar de que este es un problema muy difícil con varias aristas. Voy a poner en un lado la gente que no tiene cómo comer, que ese es un problema grave. El problema del hambre, de la desnutrición, sigue diezmando en un mundo completamente inequitativo. En nuestro país hay grandes inequidades por la pobreza que se traduce precisamente en el hambre. Entonces, allí resulta que a veces hablar de estilos de vida saludables en cuanto a la alimentación parece ser un contrasentido. A veces la gente come lo que puede, lo que encuentra, lo poco que lo puede hacer. Pero también existe en el otro lado una sobreabundancia. Entonces, allí la gente posiblemente piense si tendrá al día siguiente la posibilidad de contar con la fuerza de voluntad para no comer en exceso, mientras los otros amanecerán soñando si hay un mendrugo de pan para poder comer. Entonces, en ese marco hay que plantear el tema de la buena alimentación. Digamos, en el campo hay mejores posibilidades de una alimentación más variada, pero siempre y cuando se la vea desde la perspectiva de lo que tienen ellos. Sin embargo, alguien puede decir, algunos campesinos salen y venden los huevos y la gallina para comprar harina, para comprar fideos. Es decir, es una situación. Claro, el tema pasa por cuál da más calorías. Entonces, allí tenemos una parte. En cambio, en las ciudades se complejiza el asunto. Mientras en un inicio los grupos de mayores ingresos consumían una serie de comida chatarra, etcétera, etcétera, cosas, ahora en el mundo son esos grupos los que ya no quieren acceder a la comida chatarra. Y entonces eso se proyectó hacia las gentes de menores ingresos. Y allí viene un problema muy serio de qué es lo básico, qué es lo bueno y cuáles son las políticas públicas para ir resolviendo de alguna manera ese problema. En general, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entender de que somos seres que históricamente no nos hicimos en función de los carbohidratos. Ese es uno de los problemas más graves y es una explicación del tema de la diabetes. Más bien pensamos por el otro lado, de que la gente tiene que volver a pensar en comer frutas, en comer hortalizas, que todos los días al menos haya una porción de eso. Claro que para muchas personas el tema de las hortalizas no les es agradable, pero hay que pensar que somos seres humanos o animales de costumbre, como alguien decía con mucha razón. Entonces tenemos que ver de que el tema de los carbohidratos no es la solución al problema de una buena nutrición, más bien es la causa de daños en la salud. Pero tampoco hay como decir que no coma carbohidratos. Entonces, si se mete 3, 4 tipos de carbohidratos en el almuerzo, obviamente que va a tener dificultades. El tema de las grasas. En un contexto geográfico muy frío, es casi obligatorio el consumo de las grasas por el mayor nivel de calorías que producen. Pero si usualmente se consume estas nuevas grasas trans o poliinsaturadas, pues vamos a tener problemas. Y tendríamos que ver las grasas no saturadas, que son protectoras y que pueden ayudarnos en lo que es una buena alimentación. Habrá que recordar que los huevos, la carne, la leche, en raciones adecuadas, son buenas para la nutrición. Pero también hay que recordar de que allí hay muchos peligros por ya el uso industrial, por ejemplo, de las hormonas para desarrollar rápidamente a las aves, que de alguna manera se transmiten a las personas, o el uso indiscriminado de antibióticos que a través de la carne de res están pasando hacia los seres humanos y generando ciertos tipos de resistencia cruzada. Por eso lo interesante resulta mirar hacia lo orgánico, hacia lo natural, mirar
no para que se diga que la comida es una especie de medicina, que haya cómo encontrar placer en el comer saludablemente. Esa sería la idea principal en esta parte. Y saber que no todas las personas que son gordos son los más saludables, ¿no? Tampoco vamos a llegar en el otro extremo de que aquella persona que está prácticamente puede ser derribada con el menor viento, entonces es súper saludable. Tampoco se trata de eso, de mirar en el contexto cómo son las alimentaciones, sin olvidarse que la alimentación tiene un precepto fundamental que es el placer de alimentarse. Eso está en toda la parte instintiva de las personas. El otro asunto, mi estimado Álvaro. Mi estimado doctor Jorgito, cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, creo que hablamos del principal problema dentro de lo que constituye el problema sanitario de las enfermedades. Porque a partir de ahí, paciente con sobrepeso, paciente con obesidad en estos momentos, es un paciente que normalmente nosotros en medicina decimos, prediabético, prehipertenso, ¿no es cierto? Es decir, que se acoplan todas estas enfermedades que yo les digo a mis pacientes son primas hermanas. Si a mi paciente le dio el día de hoy diabetes y mi paciente no se cuida, no se alimenta adecuadamente, no sigue lo que constituye ese protocolo de manejo entre paciente y médico, pues este paciente desarrolla la hermana que es la hipertensión por un lado, por otro lado el hipotiroidismo. Es decir, que aquí se genera un desencadenante total de enfermedades de tipo metabólicas. Mi estimado doctor, recordemos un poco que hace unos 10 años atrás no existía tanta comida chatarra como usted nos indica. Si pensamos un poquito, hace unos 10 años atrás, en ningún centro comercial ni en los malls había tanta comida chatarra, tanta comida que presente niveles altos de azúcar, grasa y sal. A partir de hace 10 años, si vemos la epidemiología y lo estadístico, pues vemos que la salud de las personas ha ido decreciendo. Antes veíamos que íbamos ganando más años de vida. La mujer actualmente en el país vive 84 años como media, no digo que van a vivir hasta los 84, sino que es la media de vida, y los hombres hasta los 79 años. Pero hemos visto antes, unos años atrás, le íbamos aumentando más años. Es decir, ya no de 84 vive la mujer, ya vive 86, 87, pero nos hemos estancado. Es más, vamos hacia abajo. Estamos con lo que nosotros denominamos muerte prematura. Aquí nuestro ministerio ha trabajado muy duro en lo que fue el etiquetado de productos. ¿Qué opina usted, maestro, del etiquetado de los productos? Yo creo que esa es una buena acción, desde la perspectiva del derecho del consumidor a estar informado. Eso es el respeto al ejercicio de un derecho, porque si obviamente yo como médico en este momento no puedo recordar toditos los serie de productos que tienen implicaciones para un paciente diabético, hipertenso o simplemente para personas en general. Entonces, eso es una buena cosa. Efectivamente, hay otros elementos interesantes. Por ejemplo, el control en los bares escolares, en donde obviamente hacían su agosto muchas personas. Yo no estoy en contra del derecho a trabajar de las personas, más bien a esas personas hay que orientarlas para que puedan también ayudar a la niñez. No se trata de que no vendan, ¿no? Sería una barbaridad eso, pero sí que vendan lo saludable. El otro asunto que debe complementarse es para que la gente pueda entender, por ejemplo, lo que significa el tomar una Coca-Cola. ¿Qué cantidad de azúcar está tomando cuando se pega un vasito de Coca-Cola? El papel del azúcar blanca justamente en la parte íntima de las arterias, su efecto negativo allí, de las mismas harinas. Habrían los 7 blancos enemigos de la salud, como dicen algunos autores. Entonces, eso va por el lado de la educación. La educación a la familia, la educación en la escuela, la educación en el colegio. Porque obviamente somos personas de costumbre, pero si alguien se deja influenciar
Y entonces las papas que hace la mamá, las papas fritas que hace la mamá, no le gustan, pero las papas que venden en tal parte, no voy a decir ningún sitio en especial, entonces esas son deliciosas. Entonces resulta de que allí no se está consumiendo solamente papas fritas, sino se está consumiendo la marca de esas papas fritas. Y allí toca hacer un trabajo cultural muy importante. Eso lo podemos ver. Yo he podido observar que en muchas partes le dan hasta unas 4, 5 o más en el mismo aceite fríen las papas. Entonces ya sabemos qué es lo que puede suceder allí. Creo que en eso sí se ha avanzado. Realmente yo creo que son pasos importantes, pero es desde una perspectiva social de respeto del derecho al consumidor. Excelente. Mi estimado doctor Jorge, en cuanto a lo que constituye el cuarto enfoque importante de estilo de vida, el ejercicio físico, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, igual, el ser humano en sus orígenes no fue un ser sedentario. Cuando el ser humano fue domesticado por el trigo, siempre dicen al revés, se domesticó al trigo, etc. No es al revés, el trigo lo domesticó al ser humano y produjo cierto sedentarismo. Entonces se comienzan a cambiar ya algunas formas de vida, pero efectivamente somos diseñados para movernos, nuestro cuerpo está diseñado para eso, y entonces lo que no es correcto es mantener fijo ese cuerpo. Por ello, todas las formas de movimiento son importantes. Pero estamos viviendo en una sociedad que cada vez se mueve menos, porque está atrás de un computador, porque está atrás de un televisor, porque está atrás de un escritorio, etc. Y allí no hay una política adecuada de ejercicio. Todas las personas cada hora deberían pararse unos 10 minutos a estirarse, a hacer un poco de ejercicio. Entonces, efectivamente, eso daña en muchos sentidos. El ejercicio no permite aprovechar adecuadamente los nutrientes y como existe exceso en los nutrientes, esos se van almacenando a nivel del hígado y luego también a nivel de todas las zonas adiposas que podemos tener. Entonces allí ya tenemos un problema. Eso conduce al sobrepeso, eso conduce a un mayor gasto cardíaco y a la presencia de enfermedades cardíacas. También la falta de ejercicio no o predispone al déficit en el sistema inmunitario. Se ha observado que las personas que hacen correctamente sus ejercicios tienen mejores defensas, para hablar en esos términos, es decir, su sistema inmunológico está siendo estimulado. Las personas que hacen ejercicio tienen mayor posibilidad de una perfusión sanguínea y de oxígeno, por supuesto, y con eso las funciones nerviosas superiores no se verán afectadas. Las personas que hacen ejercicio, efectivamente, un ejercicio que sea adecuado, fortalecerán permanentemente sus músculos y sus huesos. Y el problema de la osteoporosis, que especialmente afecta a la mujer, tendrá cierta forma de detención por la actividad física. Entonces, por allí no hay discusión. El tema es de por qué no se hace ejercicio. Y eso realmente debemos pensar en políticas públicas. Tal vez una buena, fíjese, algo que no se cae en cuenta. La mujer antes no se fijaba mucho en la parte física, bajo el concepto de que es ama de casa, que debe estar dentro de la casa, no reflexionaba mucho. Yo he podido ver aquí en Loja, con esas bailoterapias en los diferentes barrios, que hay una gran presencia de mujeres, casi mayoritaria. También hay algunos hombres que están por allí, pero ese ejercicio les está ayudando. Dígase lo que se diga, les está ayudando. A más del otro ejercicio que harán en la casa, etcétera, etcétera, cosa, pero ese ejercicio, más aún con la bailoterapia, que considero es uno de los ejercicios más completos, porque uno puede estar caminando, trotando y estresado pensando en quién sabe qué cosas, pero cuando se lo ve al instructor, a la instructora, cómo se mueve, hay que estar atentos allí y se olvida de otras cosas. Creo que es fundamental el tema del ejercicio. Excelente, mi estimado doctor Jorgito. Tenemos un mensaje. Dice: ¿la mala alimentación afecta a los cambios hormonales, particularmente en las mujeres? El problema de la mala alimentación es general para todos, pero en el tema de los cambios hormonales hay que recordar que el cerebro de la mujer es completamente diferente al cerebro del hombre.
durante los periodos de la pubertad, de la adolescencia, tiene grandes cambios. Durante su vida activa, sexual, tiene también otros cambios, cambios que se dan por los procesos menstruales. Mire usted, por ejemplo, durante la fase menstrual, en algunos casos las mujeres desarrollan hasta procesos de depresión, de baja de la autoestima, incluso algunas se afloran algunas ideas psicóticas. Y cuando entra la menopausia también se producen otro tipo de cambios. Y esos están unidos entre lo que significa el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ese gran eje se ve afectado y por supuesto allí entra el tema de la alimentación. Más aún cuando existen otros problemas que pueden ser adicionales como la bulimia y algunas otras cosas, especialmente en muchachas jóvenes que pueden dar problemas ya físicos y psicológicos más fuertes. Excelente, mi estimado doctor Jorgito. Ahora, un enfoque que a veces casi no se lo aborda, que es la parte de la salud mental. Y yo digo no se lo aborda porque no está escrito de que la salud mental en las personas sea determinada como un factor de riesgo. Lo digo yo porque mi grupo que yo manejo, que mi enfermedad a la raya, que son mis pacientes crónicos, tanto diabéticos e hipertensos, algunos pacientes no me llegaban a metas de manejo, por más que hacía actividad física, alimentación, talleres de alimentación. Entonces dijimos, hay que acoplar aquí el manejo de tipo del abordaje mental. Y créame que había muchas personas que tenían algo oculto, duelo sin cerrar, como yo siempre lo digo, que con el abordaje psicológico, con ese acompañamiento, olvidaron esto y recién enrumbaban su proyecto de vida. Mi estimado doctor Jorgito, la salud mental favorece tal vez a la aparición de enfermedades y el ámbito espiritual tiene algo que ver tal vez. Yo creo que si hay un factor de riesgo ahora, especialmente para las enfermedades crónico-degenerativas y para los accidentes, se llama el estrés. La nueva epidemia del siglo XXI. Para venir, Alvarito, a esta cita tan interesante, desempolvé una conferencia que me tocó dar en un congreso de la Sociedad de Psicólogos Integrativos que se realizó aquí en Loja, que era estrés y salud pública. El estrés está directamente asociado a la hipertensión. El estrés conlleva a la hipertensión y la hipertensión refuerza el estrés. En varios estudios, la probabilidad de morir de las personas con estrés y por hipertensión es más de 3 veces. O sea, es terrible ese asunto. El estrés provoca daños a nivel del corazón y en el desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, de muerte súbita, se ha establecido algunas zonas cerebrales que se activan y desde allí pueden provocar un estrés. O sea, eso está probado científicamente. El estrés está directamente asociado al desarrollo de todo este proceso coronario, no solamente de ateromatosis, sino al proceso de endurecimiento de las arterias unido al proceso de consumo de cigarrillo, por ejemplo. El estrés está unido directamente con la diabetes. La perspectiva de una aceptación de la diabetes en el estrés es muy difícil. Y en el contexto de la persona diabética, el poder asumir responsablemente técnicas de afrontamiento resultan muy difíciles en una persona estresada. El estrés está asociado en el aparecimiento del cáncer. Hay varios estudios que demuestran la fisiopatología precisamente a través de lo que contribuye a un estado de inflamación del cuerpo que, si lo sumamos, por ejemplo, a la obesidad o al sobrepeso, estamos completando toda una perspectiva para que eso desencadene toda una baja del sistema inmunitario, una inflamación que son los predictores del cáncer. El estrés está asociado al manejo de las personas con cáncer,
quienes hayan tenido un apoyo psicológico, etcétera, van a ver mejor las cosas. Entonces, en este mundo, estimados amigos, en el que tiene que salir corriendo para el trabajo, de allí sale corriendo al otro trabajo, de allí sale a otra parte, es decir, en un mundo de las carreras. Y los que no tienen trabajo igual, ¿no? Y los que salen también por un lado a buscar y se desesperan, exactamente. Entonces, en ese mundo de que la gente que pudiente se desespera por consumir y no hay un alimento espiritual, entonces el estrés está asociado a todos los males, mucho más allá de lo que aprendimos hace muchos años. Estrés igual a problemas ulcerosos, a colon irritable, etcétera, que ya son más conocidos, es decir, la impronta de la parte psicológica en la parte somática del ser humano. Pero bueno, y ahora ya lo hemos dicho eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar allí? Hace algún tiempo decíamos, incluso en la parte política, que la religión es el opio del pueblo. Y por eso era entendido como la parte de inmovilización. Pero ahora decimos que la parte espiritual del aquí y el ahora, de cómo vivimos, resulta ser fundamental para manejar integralmente, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué implica eso? Repensar en la razón de nuestra existencia, en darle sentido a nuestra vida. Y hay una parte, y por eso decía la parte religiosa, que en la religión católica dice algo como que no envidiar a las personas, algo así como que no desear lo que otros tienen. Esto es un mandato bíblico que era entendido en el plano simplemente religioso. En días anteriores di una conferencia sobre la felicidad y el desarrollo económico, que es un tema que me apasiona a mí. Y estudiaba por qué razón las gentes desarrollan estas situaciones de estrés. Y uno de los puntos es la comparación. Entonces, si la gente se comienza a comparar con el otro y comienza a desear lo del otro, comienza a llevar una carga psicológica muy grave. Eso de ser uno y no querer ser el otro resulta clave para ir resolviendo estos problemas de estrés. En el fondo, estimados amigos, nosotros no hemos podido superar muchos temores y esos temores devienen en el estrés. Todos nosotros tenemos un inconsciente colectivo y allí están muchos arquetipos. Yo les daba esto a mis estudiantes de cuarto ciclo, cuando hablábamos de comunicación médico-paciente. Les decía, el ánima es lo eterno femenino que tenemos los hombres y el ánimus es lo eterno masculino en las mujeres. ¿Qué pasa cuando se activa el ánimus luego de mucho tiempo? A lo mejor le comienza a ver las imperfecciones al hombre y eso es motivo de estrés. Es decir, es un problema muy complejo pero apasionante. Ninguna de las cosas que hemos dicho aquí con fundamento científico puede ser entendida exclusivamente o aparte. Debe ser entendida en el contexto psicológico y espiritual de las personas. Excelente, mi estimado doctor Jorgito. Hemos aprendido, como en sus clases aprendía mi estimado doctor Jorge. Tenemos un bonito mensaje de Juliana Guamán. Dice, somos un todo espíritu, energía y cuerpo físico. El ser humano puede tener salud perfecta, tiene que tener un equilibrio entre todos los planos de su vida y muchos más el manejo emocional. Somos en qué pensamos y sentimos. Ese es el inicio de tu vida. Muchas gracias, mi estimada Julianita. La adoran mis pacientes a Julianita, ella es dueña de Bellicísimo Center. Y a mis pacientes, yo me acuerdo que cuando podíamos reunirnos, y muchos pacientes hacían lo posible por llegar a metas de manejo. La glucosa en ayunas menor al 126, su presión menor al 140-90 y que no me suban ni del peso, que se mantengan o bajen. Entonces el regalo, Julianita, ella las premiaba con un tratamiento, es decir, mis pacientes decían, doctor, mire cómo estoy, entonces la hojita de seguimiento que llegaban al control está muy bien, turno con Julianita, se iban allá y salían guapísimas.
Es decir, se les cambiaba todo. Ellos decían, doctor, pero yo nunca en mi vida, ¿qué me van a hacer? Una mascarillita por ahí, otros retoques, no creían. Y como usted dice, el punto de vista de tipo psicológico, espiritual, contribuye muchísimo. Llegaban felices a las consultas. Mi estimado doctor Jorgito, hemos aprendido demasiado. ¿Un último mensaje para nuestros amigos? Bueno, yo también quiero unir a la felicitación a Julianita. ¿Qué significa lo que dice, lo que está haciendo? Devolverle la autoestima a las personas. Devolverle la esperanza de vivir. Cualquier enfermedad, mucho más allá, mi querido Alvarito, las crónico-degenerativas, a cualquiera, para utilizar un término popular, lo bajonean, lo deprimen, lo ponen en algo, en una situación ya casi estigmatizada. Entonces, el trabajar en esto, en esta parte espiritual, es fundamental. Y allí es la necesidad de generar alternativas que vienen de adentro, que vienen de lo que tenemos, que vienen de nuestra cultura, que no nos pongan a pensar y a compararnos con otros. Si consumimos más, entonces somos mejores. No, viene por algo muy importante. Voy a cerrar con una frase, sino con una referencia de una entrevista que pude ver el día de hoy. Dice, ahora los verdaderos pobres son los que no tienen riqueza espiritual, son los que no tienen conocimiento. ¿Sí? Ellos son, así tengan mucha plata, así consuman mucho. Yo creo que por allí va el asunto, más desarrollo de lo espiritual, y así podremos aceptar nuestras enfermedades, podremos llevarlas y ser felices con enfermedades, y ser otros felices porque no tienen enfermedades crónico-degenerativas, pero fundamentalmente porque son felices en su hogar, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, porque tienen su propio proyecto de vida. Alvarito, voy a decir algo de adentro del corazón. Yo cuando era un niño nos sentábamos, no me acuerdo qué día, creo que eran los viernes, y había un programa del doctor Hugo Guillermo González. Se llamaba El médico en el hogar. Yo me acuerdo tan palpable porque estábamos con mi tío Eduardo, médico, con toda la familia, y lo escuchábamos al doctor. Y eran los consejos que daban de educación a la salud. Cuando yo veo a un exalumno que está haciendo esto, yo creo que he cumplido mi rol de profesor universitario. Sigue adelante. Muchas gracias, mi estimado doctor Jorgito. No queríamos terminar nuestro programa sin que vaya con el recuerdito de Dialoguemos de Salud, para que cuando se tome su cafecito, pues se acuerde de que estuvo aquí. No queremos que sea la última vez, mi estimado doctor Jorgito. Nos queda pendiente la charla de felicidad, que es muy completa, y yo creo que a nuestros amigos que hablamos casi 5 programas de COVID, vamos hablando ya cerca de 8 programas de la diabetes, así que yo creo que estos programas activan, a mí me han activado. Gracias, Alvarito, prometo portarme bien y no poner aquí en el café ni una media cucharilla de azúcar. Lo voy a tomar con unas gotitas de stevia o puro, quizás pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorgito. Gracias, mis queridos amigos y seguidores. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tenido un programa de lujo, la hemos pasado de lujo. Doctor tiene corazones como si fuera quinceañero. Todo el mundo le manda corazones, mi estimado, y felicitaciones, doctor Jorgito. Queremos que siga así mismo con esa entereza. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener un programa de lujo. Vamos a hablar de dietas propiamente que una persona que padece diabetes puede consumir. Vamos a tener aquí a 2 grandes nutricionistas para conversar al respecto. Que les vaya muy bien y no se olviden que la educación en salud es la clave del éxito. Que les vaya de lo mejor. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento para encontrarme contigo en el cielo. Busco una huella en el pasado incierto que sea la clave de todo este miedo. Busco palabras en el diccionario para poder decirte que te amo. Busco mis estructuras en el cielo.